Bueno, buenas noches, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con algunos ejemplos de la regla de la cadena y pues adicionalmente les asignaré los otros 2 puntos, ¿no? Dado que el día lunes, perdón, asigné eh, un puntico. ¿Sí? ¿Asigné uno o no asigné ninguno? Pero revisamos acá el chat, ya me escribieron. Sí, no toca asignar hoy los 3. Ah, listo, entonces hoy dejo los 3, perfecto. Muchas gracias, Luisa. Sí. Bueno, entonces hoy dejamos los 3 ejercicios. Eh, entonces, pues ya como vimos lo de la regla de la cadena, con bloquecitos, de una manera muy dinámica, voy a hacer unos 2, 3 ejemplitos más y dejo el taller, pues para que por favor darles el espacio para que ustedes respondan a las preguntas que les voy a dejar y precisamente no quitarles mucho más tiempo del que se requiere para la clase. Entonces, en este caso, eh, voy a buscar aquí rápidamente eh, sobre el documento en el que estamos trabajando. La clase la subí, las estoy tratando de subir lo más rápido posible. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan presente, ¿listo? Entonces, en este caso, todas las que hacen referencia a cálculo diferencial ya se encuentran ahí. Entonces ya saben que entran, ahí va a aparecer una clase de ecuaciones y buscan la de cálculo diferencial. Listo, entonces aquí ya les voy a compartir la pantalla. Tarara, listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí. Listo. Tenemos precisamente aquí el documento sobre el cual estamos trabajando. Listo. Igual aquí viene más información de la contenida. Pero bueno, les dije que practicar algunas reglas de la cadena, por ejemplo, desde la 7 hasta la 46. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar unas que a mí me parezcan de pronto eh, convenientes para poder hacer nuestra clase. Entonces voy a hacer acá unas anotaciones, listo. Entonces voy a escoger la número 7. Otra que se vea así interesante, esta, la número 12. Y otra que está por acá. Discúlpeme. Esta es la número 7. La número 12. La número 20. Entonces las voy a anotar acá. La 7, la 12 y la 20. Y una de estas de por acá, digamos esta, la 42, se ve interesante. Sí. Entonces, bueno, si ustedes revisan, ¿sí? Eh, algunas de esas derivadas, pues simplemente vamos a mirar eh, la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces déjenme acá mirar. Listo. Entonces cuando revisemos esas derivadas, entonces
vamos a tener lo siguiente. Voy a arrancar de una vez con la número 7. Entonces voy a mirar aquí rápidamente la número 7. ¿Sí? Entonces, en la número 7 vamos a revisar lo siguiente. Entonces, en la número 7, escúchenme un segundo. Ahora sí, compartí el tablerito. Entonces, aquí en la número 7 tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos que f de x es igual a x a la 4 más 3x al cuadrado menos 2 elevado a la 5. Entonces, si usted identifica, por favor, usted va a identificar cuál es la función que habíamos trabajado, creo que con el color moradito. Entonces, color moradito, esta es la función de adentro y la función externa, pues va a ser esta. Listo. Entonces, simplemente si van a hacer la derivada de eso, deben recordar que vamos siempre de afuera hacia adentro. Entonces, en este caso, derivamos el de color rojo y como ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan, si ustedes logran identificar, tenemos un número 5 como exponente de todo ese paréntesis, entonces ese 5 baja. ¿Listo? Vamos a copiar nuestro término en morado completamente igual, es decir que aquí va a quedar x a la 4 más 3x al cuadrado menos 2. Y recuerden que a este 5 siempre le voy a restar 1, entonces acá me quedó 4. Perfecto, y ahora abro paréntesis, ¿listo? Entonces permítanme acá, voy a abrir un paréntesis. Y debo abrir un paréntesis porque debo derivar. Entonces ya hice la derivada del rojo, bajé el 5, ¿cierto? Dejé este término completamente quieto. Y ahora debo derivar. Y ahora debo derivar el color moradito. Entonces, cuando usted derive x a la 4, entonces primero que todo debemos reconocer que en el color morado es una suma y una resta, entonces podemos derivar término a término común y corriente. Derivada de x a la 4 va a dar 4 por x a la 3 más, y entonces este 2 cuando baje va a multiplicar a este 3 y le va a dar 3 por 2, 6, 6x. ¿Listo? Note usted, por favor, que en este caso, este valor menos 2, al ser derivado, pues como es una constante, ya saben que la derivada de una constante es 0, entonces por eso no la coloco. De tal manera que esta va a ser simplemente la derivada de esa expresión algebraica. Entonces la número 7 ya está. ¿Listo? No tiene ninguna gran dificultad, ¿sí? Y entonces lo que sí podemos revisar, ¿sí? Es, por ejemplo, otra derivada. Y entonces una de esas derivadas que les propuse es la número 12. Cuando usted mira la número 12 tenemos que f de t, ¿cierto? Por favor revise la número 12. F de t es igual a la raíz de 1 más tangente de t. ¿Listo? Si a usted les gusta ver una t ahí, pues entonces simplemente cambie la t y si quiere la puede dejar en términos de x. ¿Mm? Eso no le va a quitar la esencia a la derivada, simplemente es notación. Simplemente usted, por ejemplo, si se llama Anastasia, entonces póngale aquí la letra A de Anastasia. O si se llama Pedrito, pues le pone la letra P de Pedrito. ¿Listo? O si se llama Rocinante, pues le pone la letra R de Rocinante. ¿Listo? Que creo que esos nombres no los tenemos aquí en el curso, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden que les he repetido un montón de veces que cuando usted tiene una raíz, exprésela como un exponente.
Entonces, este es un solo término. Por eso es que todo este término está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces permítame borrarlo porque ese no es el color que estamos utilizando. Tengo este término, ¿sí? Tengo todo este término, mírelo, que está dentro de una raíz, ¿cierto? Usted lo puede notar, mire. Es decir, que ese término lo voy a poner ya no en términos de una raíz, sino en términos de un paréntesis. Es decir, me va a quedar paréntesis, ¿listo? Y permítame acá porque esto es raíz cúbica, paréntesis, ¿de quién? De 1 más tangente de x. Pero ahora, chicas y chicos, esto va a estar elevado a la 1/3 porque cuando usted tiene una raíz como estas, usted simplemente la puede expresar como 1/3 siguiendo la ley de los exponentes y de los radicales. Entonces note que de alguna manera este morado viene a ser este mismo morado y nuestro color rojo va a ser para la función más externa, que en este caso es este 1/3. Si seguimos la misma recomendación del ejercicio anterior, debo bajar el exponente y a ese exponente restarle 1. Bueno, entonces voy a bajar este 1/3. Permítame, lo voy a poner aquí en otra hojita, simplemente para que usted lo tenga presente. Entonces, cuando baje el exponente, bajo este 1/3, listo, mírelo acá, 1/3, listo, paréntesis, y voy a dejar el término moradito quieto. ¿Sí? Recuerden, derivo el rojo, el morado quieto. ¿El moradito quién es? 1 más tangente de x. Bueno, 1 más tangente de x. Y ahora recuerde que así como en el primer ejemplo al 5 le tuve que restar 1 para que me diera 4, ahora lo que debo hacer es que a este 1/3 le debo restar 1. Es decir que debo hacer esta operación 1/3 menos 1, y esto es simplemente 1 menos 3 sobre 3, lo que les va a dar menos 2/3. De tal manera que esto le va a quedar a usted acá, perdón, menos 2/3. Listo. ¿Multiplicado por quién? Ah, pues es que ya hicimos la derivada del rojo, dejamos la del morado quieto y ahora debemos hacer la derivada del moradito. ¿Cuánto les va a dar la derivada del moradito? Pues la derivada del moradito significa que hay que hacer la derivada de una suma. Y ya sabemos que cuando tenemos una suma debemos derivar término a término. La derivada de 1, que es una constante 0, y la derivada de tangente, ¿sí? Entonces usted puede buscar y esa derivada de tangente simplemente les va a dar secante al cuadrado de x. ¿Listo? De tal manera que si usted necesita simplificar esto, usted lo puede escribir utilizando las leyes de los exponentes. ¿Listo? Hasta este punto ya quedó realizada la derivada, pero si usted lo quiere expresar de una manera más elegante, utilizando todas las leyes del álgebra, que en este caso es las leyes de los exponentes, entonces nos va a quedar secante cuadrado de x sobre 3 veces, este 3 es por este 3 de acá, y este menos 2/3 hace que aquí nos quede abajo 1 más tangente de x elevado a la 2/3, que no es más que la raíz cúbica de este término elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces permítame acá, este término elevado al cuadrado. Listo. Así hemos concluido con la derivada número 12, en donde simplemente hemos vuelto a seguir los pasos que nos han recomendado para poder realizar ese tipo de derivadas. Entonces ya la 12 fue una derivada exitosa. Listo. Ahora si reviso, por ejemplo, otra derivada como la derivada número 20, ¿sí? Entonces en la derivada número 20, entonces, bueno, recomendación, todas las raíces expréselas de esta forma, ¿sí? Y de pronto aquí le queda una suma,
o le puede quedar una multiplicación o una división, eso depende de lo que usted pueda llegar a tener, ¿sí? Para la número 20, nosotros tenemos la siguiente derivada. Tenemos la siguiente función, perdón, nos dice que y es igual a x al cuadrado más 1, ¿sí? Mírela bien bonita ahí en su hoja de apuntes, ¿sí? El PDF que les compartí, multiplicado, ¿sí? Por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2. ¿Listo? Si ustedes aprendieron algo del anterior ejercicio y de los muchos ejercicios que hemos trabajado con raíces, es que usted debe, sí o sí, debe hacer lo siguiente, ¿sí? Convertir esta expresión, antes de derivarla, en una expresión que en vez de una raíz tenga un exponente. ¿Listo? Entonces x al cuadrado más 1 y esto, simplemente este x cuadrado más 2 pues nos va a quedar es x al cuadrado más 2. ¿Listo? Y en este caso vamos a tener un paréntesis, el cual va a estar elevado a una potencia de 1/3. ¿Listo? Perfecto. Si usted logra identificar ahora, usted tiene una multiplicación, ¿cierto? Entonces, permítame, usted en este caso va a tener este término, el cual va a estar multiplicado por todo este término. ¿Listo? Pero note que este término que está en rojo tiene una función interna, el cual va a ser uno de color moradito, que es precisamente esta función que se encuentra aquí. ¿Listo? Es decir, que en este caso, para usted poder llegar a hacer su derivada, debe aplicar primero la regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aplico la regla de la multiplicación? Porque en este caso es evidente esa operación de multiplicación entre esta función por esta raíz. Es decir, tengo dos paréntesis, los cuales se están multiplicando. La regla de la multiplicación, si ustedes la recuerdan, ¿sí? Simplemente le va a decir que debo coger este primer color, que es como color café, ¿listo? Y debo derivarlo, ¿sí? Es decir, debo hacer la derivada de ese color café, ¿listo? Y este término rojo, ¿sí? El cual es un rojo que a su vez contiene un moradito, simplemente va a quedar quietico sin derivar, es decir, derivo esto y esto lo voy a dejar quieto. Y ahora dice que más, ¿sí? Porque pues esa es la regla de multiplicación más, ¿sí? Y ahora voy a dejar este cafecito quieto, es decir, voy a dejar el color café quieto, el color café lo voy a dejar quieto, es decir, voy a copiar este término idénticamente igual y ahora lo que debo hacer es derivar el de color rojo, entonces debo derivar el de color rojo, ¿cierto? Color rojo que tiene un color moradito por dentro. Listo, entonces aquí mírelo. Este término lo debo derivar, ¿sí? Pero cuando usted deriva ese, si usted se da cuenta, no es nada más ni nada menos que una derivada de esta forma, es decir, una derivada la cual cumple con la ley o la regla de la cadena, es decir, que usted aquí debe derivar también el color morado, porque derivamos el color rojo, dejamos quieto el morado y finalmente debemos derivar el color morado. ¿Listo? ¿Sí?
Entonces simplemente derivada del primero, segundo sin derivar, por el primero sin derivar, por el segundo término derivado. Lo que pasa es que en este caso el término derivado es precisamente un término compuesto y por eso sale este cuadrado moradito al final. Pues si hago caso a esa regla, pues simplemente voy a tener lo siguiente, ¿no? Permítame acá. Permítame, voy a borrar esta expresión para poder hacer la derivada. Listo. Entonces tengo que hacer la derivada. Entonces voy a tener que y' va a ser igual. Entonces voy a comenzar con este. Me dice, mire, derive de este color. Ah, bueno, pero es que la derivada de este color es una suma. Y la derivada de una suma es derivar este término y después derivar este. Deriva de x al cuadrado va a dar 2x. ¿Listo? Y la derivada de 1 es 0. Entonces simplemente nos quedó 2x. Por el siguiente término rojo morado sin derivar. Es decir, este término lo voy a copiar completamente igual. Esto va a quedar x al cuadrado más 2 elevado a la 1 tercio. ¿Listo? Y ahora viene un signo más en color verde que me dice más. Y ahora me dice, mire, ahora este color café rojizo usted no lo debe derivar. Simplemente cópielo. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1. Cierro paréntesis. ¿Listo? Y me dice, ahora derive de su color rojo. Entonces debo bajar esto un tercio porque estamos utilizando las anteriores derivadas, mire, un tercio, cuando lo derivamos bajo un tercio, y ya sabemos que cuando le reste 1 me queda menos 2 tercios, entonces va a quedar un tercio de la función moradita, que es x al cuadrado más 2, y esto elevado a la menos 2 tercios, menos 2 tercios, multiplicado por moradita derivada, es decir, debo derivar lo que está dentro de ese paréntesis, que en ese caso simplemente va a corresponder a la derivada de x al cuadrado que les va a dar 2x. ¿Listo? De tal manera que la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2 otra vez va a ser 0. ¿Listo? Aquí pudiéramos simplificarlo un poco más. ¿Listo? Entonces, permítame borrar. Si ustedes tienen su ejercicio. Entonces esto yo lo puedo expresar de alguna manera como y' igual. Note que tenemos un factor común que es 2x y 2x. Esto simplemente me va a quedar 2x, ¿sí? Factor común. Entonces esto simplemente va a ser, utilizando los radicales, va a ser raíz cúbica de x al cuadrado más 2, que es precisamente este término, utilizando las leyes de los exponentes, más x al cuadrado más 1 en paréntesis, x al cuadrado más 1, ¿sí? Por, o mejor dicho, divido todo entre ¿quién? Entre este 3, y así como ahorita dijimos que algo elevado a la menos 2 tercios bajaba como raíz cúbica y elevaba el término al cuadrado, pues aquí va a suceder exactamente lo mismo. Entonces va a quedar raíz cúbica de x al cuadrado más 2. Si se han dado cuenta, cuando el exponente es negativo se voltea al lugar indicado. Si es negativo arriba pasa abajo, si fuera negativo abajo pasa arriba, y aquí nos queda al cuadrado. Este 2 es este 2 del exponente. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Perfecto, esa sería la derivada del ejercicio número 20.
Si ahora yo quiero ir a una derivada un poquito más rigurosa, que requiera un poco más de trabajo, sería la número 42. ¿Listo? Esa derivada nos dice que tenemos que y es igual a la raíz, ¿listo? De x más la raíz de x más la raíz de x. En este caso tengo tres funciones y en ese caso tendría que utilizar tres colores. Los tres colores que voy a utilizar serán de color morado, o permítame usted borrar. Voy a utilizar esta que es de color amarillo. Después voy a utilizar la que es de color morado. Y después voy a utilizar la que hemos utilizado el día de hoy para notar la función más externa, la de color rojo. Entonces tengo que ir de rojo a morado y amarillo. Pero entonces para eso, como tenemos una función de este estilo, simplemente la voy a escribir en términos de exponentes. Entonces permítame borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces tengo que y es igual. Entonces voy a comenzar con la roja. Entonces voy a tener x más, después aquí tendré que abrir un paréntesis, x más y un paréntesis pequeño acá. O aquí no hay necesidad de este paréntesis, perdón. Aquí este, entonces aquí va x. Entonces mire que este amarillito es x a la 1/2. ¿Listo? Este paréntesis es el que voy a utilizar para el color morado, y como el color morado también está en una raíz, pues este paréntesis va a estar también en una raíz que se traduce como 1/2 también. Y finalmente este rojo debe ir en otro paréntesis, ¿listo? El cual vamos a escribir como 1/2 también, ¿listo? Entonces, de tal manera espera acá una cosa, un segundo, acá, listo. De tal manera que en este caso lo que vamos a tener que hacer simplemente es derivar este término. Entonces aquí vuelvo y les coloco rápidamente. Este va a ser el amarillo, ¿sí? Este va a ser el de color moradito. Y este va a ser el de color rojizo. ¿Listo? Aquí me desaparecí sin querer. Desaparecí sin querer un 2, ¿no? Aquí, 1/2. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos que derivar de afuera hacia adentro. Entonces para este caso voy a borrar esto. Entonces cuando haga la derivada simplemente es de tener mucho cuidado y mucha paciencia. Entonces acá y' va a ser igual. Entonces voy a arrancar con el color rojo, tengo 1/2, entonces 1/2 ¿de quién? Entonces aquí 1/2 de lo que está acá adentro. Entonces aquí adentro voy a dejar eso quietico, mire. Aparece una x más todo este término moradito, que va a ser x más x a la 1/2. Esto encerrado en paréntesis a la 1/2. Y aquí en llavecita multiplicado, bueno, perdón, y a este 1/2 debo restarle 1, y cuando usted haga la resta de 1/2 menos 1 le va a dar menos 1/2. ¿Listo? Ahora multiplicado
por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es una suma, mire, este término más este término. Entonces, derivada de x, entonces derivada de x, ¿cuánto les va a dar? 1, más esta siguiente derivada, pero resulta que esta derivada es una derivada que debe ser resuelta por regla de la cadena. Entonces ahora me voy a concentrar en el color morado, olvídese de lo otro, y en el color morado tengo otra vez un medio, entonces debe bajar un medio, multiplicado por la función que esté adentro, que en este caso va a ser paréntesis, x más x a los medios, estoy concentrándome en el color morado, cierro ese paréntesis, y ahora, a este un medio le voy a restar 1, y cuando le reste un medio 1 me va a dar menos un medio, ¿listo? Entonces acá es fundamental que, si usted se dio cuenta, derivé lo moradito, mire, bajé este un medio, mírelo acá, y copié esta expresión completamente igual, mírela. Y pues a este un medio le resté 1 porque eso pasa cuando uno baja las potencias, toca restarles 1. Y ahora acá voy a multiplicar, ¿sí? ¿Por quién? Pues debo multiplicar por la derivada interna, que en este caso vuelve a ser la derivada de una suma. Mire, este término más este término se está sumando, entonces derivo x, entonces por x, ¿listo? Entonces por x más derivada de x a los medios. La derivada de x a los medios simplemente es un medio. Es un medio de x a la menos un medio. Cierro acá con paréntesis y tengo que cerrar también esta llave. ¿Listo? Entonces, para que usted, por favor, revise, ¿sí? Por favor, tenga en cuenta, ya le vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, por favor, revise, ¿listo? Sus, apunte acá, venga a ver si esta la puedo, listo, mira acá. Ah, es que no me deja verla si no es con pantalla completa, listo. Entonces, revise por favor este último término, este va a dar, este término, aquí vuelvo y lo escribo, dio x más un medio de x a la menos un medio, ¿listo? Cerré aquí y cerré esta llave acá, este término es este mismo término por si no se lograra ver, ¿listo? Entonces esa es la derivada de esas funciones. Se dan cuenta que sigue siempre como un orden, ¿no? Entonces ese orden queda establecido en ese caso. De tal manera que así hemos culminado pues con la mayoría de ejemplos para la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces lo que sigue a continuación entonces discúlpenme un segundo, voy a hacer rápidamente el llamado de asistencia y después de que se cierre esta sesión lo que voy a hacer es poner los ejercicios para ser elaborados. ¿Listo? Entonces discúlpeme. Listo, entonces cálculo diferencial, por favor estén atentos, me responden presente al chat, si son tan amables.
Entonces se encuentra Adame Reyes. Adame Reyes. Gracias. Cadena Quintero Leider. Gracias. Camargo Sánchez Jefferson. Camargo Sánchez Jefferson. Carmona Gómez Daniela. Gracias. Castro Julián. Castro Julián. Daza García Wilder. Daza García Wilder. No responde. Daza Garzón Edier. Gracias. Fuken Ávila Jamie. Fuken Ávila. Gracias. García Rodríguez Alejandra. Gracias. González Ortega Diego. González Ortega Diego. Hincapié Rodríguez Jason. Hincapié Rodríguez Jason. Gracias. López Urrego Jason. Gracias. Lozano Quiroga Mario. Gracias. Martínez Mancera John Esteban. Gracias. Mejía Medina Elder. Gracias. Murcia Garzón Richard. Gracias. Olaya Gamboa Jorge David. Olaya Gamboa Jorge David. Gracias. Plata Gaitán Roberto. Gracias. Pulido Cerrato Andrés. Pulido Cerrato Andrés. Rodríguez Bustos Luisa. Gracias. Rodríguez Coy Brian. Rodríguez Coy Brian, gracias. Sachicas Sánchez Pedro Daniel. Sachica Sánchez Pedro Daniel. No está. Sánchez Bueno Luis David. Sánchez Bueno Luis David. Tampoco está. Sutachan Osorio Camilo. Gracias. Yanguatín Pianda Juan. Gracias. Rodríguez Toro José Luis. Gracias. Voy a volver a llamar a Camargo Sánchez Jefferson Daniel. ¿Listo? Sí, respondió. Castro Julián Andrés. Castro Julián Andrés. Pulido Cerrato Andrés David. Pulido Cerrato Andrés David. Sachica Sánchez Pedro Daniel. Sachica Sánchez Pedro Daniel. Sánchez Bueno Luis David. Sánchez Bueno Luis David. Entonces, por favor, nos vamos a conectar, apenas se cierre esta sesión, nos volvemos a conectar con el fin de dejarles los 3 ejercicios. ¿Listo?